Sé perfectamente lo que estáis pensando. ¿Otra película sobre el Holocausto? Sí, pero esta película es diferente. You will be in charge of supervising the Jews. Your survival will depend on that. I have until July 22nd to make sure that this entire sector is Jew-free. La promesa de Irene se estrenará en cines la próxima semana, concretamente el viernes día 31 de mayo, y no es una película sobre el Holocausto cualquiera. Pensaréis que habéis visto todas las historias reales posibles, habidas y por haber, que tuvieron lugar durante el Holocausto, pero hay muchas otras historias que no conocemos y esta es impresionante. La promesa de Irene es una coproducción polaco-canadiense. Tanto su directora Louise Archambault como su guionista Dan Gordon, ambos canadienses, Dan Gordon siendo el autor del guión, por ejemplo, de películas como Huracán Carter, Homicidio en primer grado, pero también otras menos afortunadas como la última entrega de Rambo. Por su parte, la directora Archambault tiene entre su currículum películas como Y llovieron pájaros o Gracias por todo, entre otras muchas. Esta colaboración en sí con el gobierno polaco es muy interesante porque esta historia, interpretada por la actriz Sophie Nellis, es una historia desconocida pero que merecía ser contada. Veremos aparecer a otros actores como por ejemplo Dougray Scott, entre otros. Tenemos entre manos un proyecto muy importante y con el que se han tomado muchas molestias. Es una cinta que podríamos considerar de bajo presupuesto, unos 4 millones de dólares y además unos 200.000 euros que vienen del gobierno polaco, que ha sido la contribución para que esta película se lleve a cabo. Está rodada en inglés y nos narra la historia de Irene Gut, que fue una enfermera polaca que, debido a las circunstancias de la guerra y la llegada de los alemanes a Polonia, es testigo de una escena traumática que le cambia la vida y le lleva a luchar por la vida de los judíos. No voy a entrar en muchos más detalles para que podáis descubrir la película por vosotros mismos, pero a mí me ha impresionado desde el principio. Debéis tener en cuenta que, aunque se trate de un drama basado en una historia real, es una de las películas más duras con respecto a estos acontecimientos que he visto durante los últimos años, porque no se va a cortar un pelo. De hecho, esa escena traumática que es la que marca la diferencia para nuestra protagonista, para Irene Gut, es muy dura. Es uno de esos momentos en los que estás pensando, no creo que se vayan a atrever a hacer eso. Ah, pues mira, resulta que sí, que lo ha hecho. Me quedé bastante impactada. Desde el primer minuto es una cinta que te va a atacar con los terrores de la guerra y va a meterte de lleno en una situación agobiante de mucha tensión, evidentemente siendo testigo de unas escenas dramáticas que pocas veces hemos visto así reflejadas en una película en los últimos años. Si habéis seguido algunas de estas películas, a veces se tiende no a dulcificar, pero sí que a omitir ciertas escenas que son demasiado fuertes, y en el caso de La promesa de Irene no se van a cortar. Quiero que lo tengáis en cuenta porque puede que algunas personas sean demasiado sensibles con algunas cosas y quiero advertir que la película es dura. Desde el principio tengo que destacar el trabajo inmenso de la protagonista. La actriz Sophie Nellis hace un trabajo magnífico de principio a fin. Se echa la película a la espalda, una cinta de 2 horas y 1 minuto de duración, y ella permanece impasible enfrentándose a escena tras escena, tanto dramáticas como de tensión, como un poco más distendidas, pero ella siempre al frente y con una seguridad pasmosa. No es nada fácil ver a una actriz joven enfrentarse a una película como esta y llevarla con tanta dignidad, seguridad y sobre todo respeto por el personaje, por la persona real que está interpretando. La buena realización de la directora canadiense convierte a esta película en una producción más que decente. Teniendo en cuenta ese presupuesto ligeramente ajustado para una película de época ambientada a finales de los años 30, es impresionante lo bien que han utilizado todos esos recursos para meterte en una historia y creértelo absolutamente todo. El relato de Irene Gut es una de esas historias que te recuerdan la típica frase de la realidad supera la ficción,
porque por mucho que veamos películas sobre el Holocausto y sobre historias reales que tuvieron lugar en aquel momento, aparecen películas como esta para sorprenderte y darte cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en aquellos años que no se vio, que no se contó, y que no solo podemos hablar de La lista de Schindler o de Los niños de Winton, película que vimos hace también muy poquito, sino que hay miles de historias de personas que se jugaron la vida para poder salvar a los judíos, aunque fuera 2, 3 personas, una, no importaba. Es una de esas cosas que te hace recuperar un poquito la fe en la humanidad y saber que, aunque aquellos tiempos fueron un total infierno, existía gente como Irene Wood para enfrentarse a tanta maldad. Hay momentos de tensión en esta película muy acusados, incluso cuando los personajes que estás viendo no están sintiendo esa tensión. Como espectador estás constantemente alerta a lo que pueda pasar alrededor y temiendo por la vida de esos personajes. 2 horas de película que te mantiene totalmente atento a qué es lo que va a pasar después de esto, con unas situaciones que te encogen el corazón y que te hacen pensar en lo difícil que tenía que ser soportar toda esa tensión en el cuerpo y jugarse la vida como lo hizo esta mujer polaca. Hay que darle también su mérito al guionista Dan Gordon por crear un guión con ciertos puntos de tensión concretos, giros, con un desenlace muy bien cerrado. La película tiene una estructura muy agradable, se deja ver perfectamente, se disfruta de esa ambientación, de la tensión y de ver una historia que es difícil de creer pero que es real. Tengo que destacar también en el caso de La promesa de Irene la banda sonora, porque vais a escuchar un tema principal al piano que merece mucho la pena y que seguramente destacará cuando estéis viendo la película, lo vais a identificar enseguida. Esta banda sonora está firmada por Maxim Nabert y Alexandra Stileski. Esta última ha trabajado en otras películas como por ejemplo Dallas Buyers Club o Demolition, entre otras. Siempre que existe una película en la que la banda sonora destaca por algún motivo, merece la pena mencionarlo porque creo que le da mucha personalidad, pero una cinta que a mí personalmente me ha regalado una historia que me ha impresionado, de la que no tenía ni idea. Ahora más que nunca este tipo de historias son muy necesarias, pero afortunadamente siguen existiendo personas como Irene Wood y prueba de ello es su historia. Así que yo os recomiendo que si os gustan este tipo de dramas históricos vayáis a ver La promesa de Irene, un trabajo muy bien hecho con esas condiciones ajustadas dentro de un orden. Creo que es una película dramática e histórica muy bien llevada, realizada con mucho cariño, con mucho respeto y con una protagonista que ha llevado todo el peso de una película como esta, toda esa responsabilidad, con una grandeza que es de admirar. Por todo esto, para mí La promesa de Irene es un 7. Creo que tiene mucho mérito haber sacado una película con esta calidad, con las condiciones que tenían y ser atrevida a la hora de representar el sufrimiento del Holocausto desde la perspectiva de una persona que estaba totalmente aislada pero hacía lo que podía por ayudar. Estoy convencida de que la historia de Irene os va a impactar y cuando la veáis la próxima semana, por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión y si ya la habéis visto, ya se ha estrenado en vuestro país, pues también contadme qué os ha parecido. Porque si os gustan historias como la de Los niños de Winton o la misma lista de Schindler, evidentemente os interesará esta nueva película. De verdad que es una historia que me ha impresionado, me ha sorprendido y se han atrevido a hacer cosas diferentes en este tipo de películas. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo porque es una de esas cintas que no se te va a olvidar en bastante tiempo. Os recuerdo, como siempre, que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.